La intervención corresponde al asambleísta Salvador Quispe. En este momento se prepara y lo vamos a escuchar. Gracias, señora presidenta. Podíamos haber obviado estas sesiones de la Asamblea Nacional. Podíamos haber obviado todo este proceso de este trámite ordinario si es que en el momento oportuno, aquel 26 de noviembre, hubiésemos votado todos por el archivo de esta mal llamada ley tributaria que debería llamarse la ley de lavado de activos o debería llamarse la ley que legaliza la corrupción. Lamentablemente la moción que presentó Pachacuti para archivar esta mal llamada ley tributaria solo alcanzó 53 votos y el resto votaron viabilizando la ley, aunque en el discurso se hacen llamar el gobierno del encuentro, el gobierno del pueblo, los unos, los otros se hacen llamar revolucionarios, se hacen llamar los defensores del pueblo, pero en la práctica actúan juntos y viabilizaron, por ejemplo, esta ley y entró por el Ministerio de la Ley. Esa es la verdad, aunque no les guste. Y aunque mañana me digan que tengo que irme otra vez 20 días de descanso obligatorio, digan lo que quieran, pero esa es la verdad. Cuando les conviene asoman lejitos y cuando les conviene se juntan y viabilizan esta ley que hoy por hoy le castiga al pueblo ecuatoriano con los impuestos, con el RIMPE, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha dicho que, de acuerdo al 135 de la Constitución, no procede porque tiene que ver con tributos y otros asuntos. En buena hora que aquí muchos asambleístas ya han dado lectura, el último inciso del 140, pero no está por demás. No está por demás recordar a este pleno de la Asamblea Nacional que este trámite ordinario no se basa en el 135, se basa en el 140 de la Constitución, cuyo último inciso dice claramente: cuando el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la presidenta o presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. Si algunos están preguntando que alguien dé leyendo y de ayudando a entender, pues estamos fregados. La Constitución, en el artículo 140, último inciso, es absolutamente claro. Incluso los runitos que no sabemos hablar muy bien el castellano, entendemos claramente, pues. Se supone que aquí los demás hablan y entienden mejor el idioma español, el idioma castellano. Por lo tanto, procede plenamente que este pleno de la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley que Pachacuti presentó el 30 de noviembre del año pasado, buscando que se derogue, que se borre, que se termine con esta ley que castiga al pueblo ecuatoriano y perjudica a un grupo de quienes tienen el control del poder político, del poder económico a nivel nacional, a nivel internacional. Yo quiero pedir, señora presidenta, a través suyo, al señor secretario, se dé lectura solo uno de las tantas comunicaciones que nos han hecho llegar desde la sociedad civil que tiene que ver con el efecto de esta ley y en este caso un oficio que nos envía la Federación de los Artesanos de la provincia de La Suay. Le ruego, señora presidenta. Por favor, proceder, señor secretario.
Con su autorización, damos lectura del documento que fue remitido por el asambleísta Quispe, oficio número 453 FP-APA-FB, Cuenca, 3 de agosto de 2022. Está dirigido al ingeniero Salvador Quispe, asambleísta nacional. En su despacho de nuestras consideraciones recibe usted nuestro atento y respetuoso saludo de quienes conformamos la Federación Provincial de Artesanos Profesionales de la SUAY. Distinguido asambleísta, en nombre de la Federación agradecemos su atención y compromiso de apoyo a los requerimientos del sector artesanal y que lo expresó nuestra delegación en la intervención a los exteriores de la Asamblea Nacional cuando debimos asistir a la audiencia que nos concedió la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa a fecha 4 de mayo de 2022 en la ciudad de Quito. Conocedores de su forma de legislar para las leyes y causas justas, al conocer que ustedes están trabajando en la derogatoria de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, reiteramos nuestro pedido para que sus buenas acciones agiliten la derogatoria urgente de la ley por las siguientes razones. Se pretende cobrar impuestos sobre los ingresos brutos, más no sobre las ganancias, que es lo correcto. Se ignora el hecho de que los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa pertenecemos a un régimen especial para facturar con tarifa cero de IVA. En el artículo 97.9 del reglamento de aplicación ordena que los que están dentro del RIMPE y han facturado más de $20.000 deberán realizar las declaraciones y pagar el valor del IVA. Los artesanos no retenemos el valor del IVA, razón por la cual no declaramos ni pagamos del mismo. Sin embargo, en las compras diarias que realizamos para elaborar los productos o prestar servicios diariamente, pagamos el 12% y este valor se queda íntegro en las arcas del Estado, porque los artesanos no nos sujetamos al crédito tributario para el cruce de cuentas y devolución del IVA como lo hacen otras empresas, industrias o pequeñas industrias. La clase organizada de la provincia de la SUAY respalda dicha acción porque la generación de más impuestos va en perjuicio de la gente pobre y clase media ecuatoriana en la cual nos encontramos los artesanos. Considerando los conocimientos sobre la ley, reiteramos el pedido para que sus buenos oficios insistan y que se incluya en la agenda de la Asamblea Nacional el tratamiento de la derogatoria de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Respecto a la predisposición que existe de su parte para hacer que se cumpla la Ley de Defensa de Artesano, creemos necesario reunirnos la documentación para que conozca problemas que atravesamos como sector artesanal. Atentamente, por la grandeza de la patria y la unidad artesanal, suscribe el presidente de la Federación Provincial de Artesanos Profesionales de la SUAY y el secretario correspondiente y respectivamente. Hasta ahí, señora presidenta, el oficio en referencia. Gracias, señor secretario. Esta es solo una de las cartas de las comunicaciones donde los gremios de los artesanos, de los emprendedores, de los dueños de los pequeños negocios nos han hecho llegar clamando: por Dios, paren con esa ley. Antes con el RICE no se pagaba más de $40, venda o no venda el pequeño emprendedor. Hoy con el RIMPE tienen que pagar mínimo $60, venda o no venda. ¿Cómo así? Pues se supone que el impuesto se debe pagar de las ganancias, no de los ingresos brutos, como ordena esta ley, castigando de esa manera al pueblo empobrecido. Mientras tanto, por otro lado, señora presidenta, colegas asambleístas, es una vergüenza para nuestro país que lucha en contra de la corrupción. ¿Cómo así se permite que a través del artículo 25 de esta ley permite que quienes se benefician en función del artículo 15 de esta ley, de quienes se benefician por el régimen impositivo voluntario, único y temporal para la regularización de activos en el exterior, se benefician, legalizan, blanquean capitales, activos que tenían escondidos en el exterior, seguramente por actos de corrupción, pueden legalizar y de acuerdo al artículo 25 claramente señala: no son sujetos de investigación o de sanción. Permítame dar lectura ligeramente una parte del tercer inciso del artículo 25 de esta mal llamada ley tributaria. Y dice lo siguiente: no se iniciarán respecto de los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo previsto en el presente libro procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria ni defraudación aduanera establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo así, señor presidente de la República? Colegas asambleístas que representan al Ejecutivo, ¿cómo así se envían leyes que legalizan la corrupción y que dicen expresamente no serán sujetos de investigación ni de sanción quienes han hecho defraudación tributaria, aduanera, enriquecimiento ilícito privado? ¿De cuándo acá? ¿Dónde se queda la lucha del pueblo ecuatoriano en contra de la corrupción cuando en este gobierno
cuando se escucha que es un gobierno pulcro, que no tiene actos de corrupción, y resulta que mandan leyes y se legaliza la corrupción vía ley. Nunca antes habíamos visto este tipo de gestión de gobierno alguno, y en este gobierno vemos un proyecto que luego se transforma en ley y legaliza la corrupción. Pero eso no es todo, señora presidenta. A través del artículo 127 de esta ley se deroga el artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y con esa derogatoria se perdonan los impuestos que se cobraban a las operadoras telefónicas por la concentración de mercado. Es decir, se perdonan los impuestos a las grandes empresas multinacionales y se aplican los impuestos a los que menos tenemos. Por eso, señora presidenta, esta ley tiene que ser derogada y esta Asamblea Nacional tiene que encaminar su gestión en función de la realidad y la necesidad de los 18 millones de ecuatorianos, y no en función de un grupo de quienes tienen el control del poder político y el poder económico en este país. Gracias, señora presidenta. Tiene el uso de la palabra el asambleísta.